Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Tenemos que ordenar la economía y al mismo tiempo tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra, y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Tendríamos que pensar algunos puntos importantes para la clase que abarca el periodo a partir de 1983, ¿no? ¿Cuáles serían un poco los ejes? Del 83. Sí, del 83 Claro. hasta el 89, para Claro. darle algún corte, ¿no? Sí, es un tema muy importante. El país, agotado por la experiencia del gobierno de facto, busca la salida democrática. Cuenta con el liderazgo de un gran dirigente como fue Raúl Alfonsín, lleva al país en ese reencuentro con la democracia y el país vuelve a la vida civilizada, de la Constitución, de la ley. ¿Qué tal? Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Profesor, lo estuve escuchando en clase y me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Puede ser? Sí, cómo no, sentate. Bueno, justo en este momento estoy haciendo un trabajo sobre la hiperinflación del año 89. ¿Me podría decir cómo empezó todo? Bueno, en realidad habría que retrotraerse un poco a la situación de la última dictadura militar, ¿no? Como sabés, la dictadura militar inició una política represiva contra el movimiento obrero, contra los sectores populares, con miles de desaparecidos, pero además también dio inicio a una política neoliberal que tuvo sus consecuencias muy fuertes sobre la estructura productiva, en particular sobre el sector industrial, y reposicionó al sector financiero sobre los demás sectores económicos. El neoliberalismo significa el regreso a los principios liberales de la magia del mercado, la desregulación y la marginación del Estado y de las políticas públicas. La producción ya no ocupa el lugar central de los intereses nacionales, sino que todo se ha volcado al mundo del dinero, las finanzas y la especulación. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Bueno, los militares dejaron al país en una situación de profunda recesión, con una caída del salario real muy importante, del orden del 30%. ¿30%? Sí, 30%. Y con una extensión también importante de la pobreza, de las villas miserias, etc. ¿Y el tema de la deuda externa? Bueno, el tema de la deuda externa es central.
creció en el periodo exponencialmente, ¿no? Del orden de 7.000 millones de dólares a los 45.000 millones de dólares hacia 1983. Y ahí, digamos, esto va a ser un nudo central de las restricciones que va a tener la economía argentina en el periodo siguiente. Cuando los militares tomaron el poder en 1976, la deuda externa era de 5.300 millones de dólares. Los acreedores eran el Fondo Monetario Internacional y algunas entidades bancarias europeas y norteamericanas. En su mayoría la deuda había sido contraída por empresas privadas argentinas, pero en 1982 el gobierno militar la estatizó. En ese entonces, Domingo Cavallo era presidente del Banco Central de la República Argentina. En 1983, cuando Alfonsín llegó al gobierno, la deuda ascendía a 45.000 millones de dólares y era mayoritariamente pública. ¿Qué significa? Solo el pago de los intereses de la deuda representaba el 8% del Producto Bruto Interno, que es el total de los bienes y servicios que se producen en un país a lo largo de un año. Cuando los niveles de deuda exceden la capacidad de pago de los países, quedan esclavizados en los criterios de los mercados. Y entonces la única salida es la reconversión de la deuda, el repudio de la deuda o la reconversión. Pero esas condiciones no estaban no estaban dadas en la época de Alfonsín. El gobierno intentó, bajo el ministerio de Grispum, de armar una especie de club de deudores de América Latina, porque estaban todos con el mismo problema, para enfrentar el poder negociador del club de acreedores liderado por el Fondo Monetario, por los acreedores, apoyado por los Estados Unidos, pero no hubo condiciones políticas para esa concertación latinoamericana. Cada uno quedó librado de sus propias fuerzas y el gobierno quedó crucificado en la cuestión de la deuda. Y entonces esta herencia de la deuda y del conflicto social, de alguna manera encuadró la gestión de la presidencia de Alfonsín para llevarlo a una situación de irresolución de los problemas económicos fundamentales. En las actuales circunstancias, no cabe duda que el país emerge de un periodo de políticas económicas orientadas a privilegiar la especulación que terminaron por desmantelar el aparato productivo de la nación. Es el pueblo argentino el que ha dado esta muestra de realizar un esfuerzo con el propósito de superar un estancamiento y una decadencia que nos paralizaba y que nos relegaba como país y como pueblo. A partir de entonces, la deuda externa se va a transformar en un problema grave y crónico para la Argentina. ¿Te acuerdas lo que era la balanza de pagos? Sí, la diferencia entre el dinero que ingresa a un país y el que sale. Exacto, y el problema es que con la deuda externa y las altas tasas de interés, el dinero que sale es mayor al que ingresa por exportaciones, ¿no? Y si se pide un crédito, esto genera un incremento además de la deuda externa. Y a todo esto, Alfonsín, ¿siguió o continuó con esta política neoliberal? En realidad no, en realidad en los primeros años Alfonsín tiene una política más similar a la anterior de la última dictadura militar, una política más de tipo heterodoxa, con incremento de los salarios, con incremento del gasto público, mientras se aplicaban algunas políticas para contener el proceso inflacionario. Recuerdo cuando era chico la Cajas Pan. Sí, exactamente, el Plan Alimentario Nacional. Bueno, una de las imágenes más recordadas del gobierno alfonsino, tristemente recordadas, ¿no? Ese plan se había instrumentado para asistir a las familias de muy bajos recursos, en general que habían quedado fuera del sistema del mercado laboral, ¿no? Programa Alimentario Nacional. Mucho más que pan. En principio la estrategia pareció funcionar. En realidad, finalmente no logró los resultados esperados. Además, podemos pensar que la economía estaba supeditada a una lógica política, donde el gobierno de Alfonsín lo que pretendía era reconstruir un poco las instituciones de la democracia, ¿no? O sea, ¿me está hablando sobre el tema de las juntas militares? Bueno, ese es uno de los temas importantes, la política de derechos humanos del gobierno, y debió enfrentar numerosos alzamientos militares, entre ellos quizás el más importante y recordado, el de Semana Santa de 1987, ¿no? La casa está en orden
y no hay sangre en la Argentina. Y este escenario tan conflictivo que hereda el gobierno de Raúl Alfonsín no desaparece durante todo el contexto de los años 80. Incluso luego del lanzamiento del Plan Austral, que es un plan de ajuste con algunas proyecciones en algún sentido bastante exitoso, sobre todo para contener el proceso hiperinflacionario o inflacionario que se estaba desarrollando en la época, Alfonsín llega a hablar de la instauración de una economía de guerra, que un poco marca las circunstancias en las cuales se tiene que desenvolver ese gobierno. El nivel de precios reflejaba lo inestable de la situación. En 1984 el aumento mensual del índice del costo de vida se ubicó entre 13% y 28%, con un incremento para todo el año de casi el 700%. Es decir, que si un kilo de pan costaba 1.000 pesos argentinos, a fin de mes podía costar 1.280 pesos y un año más tarde, 8.000 pesos argentinos. ¿El azúcar, por ejemplo? El azúcar, 160 el kilo de azúcar. ¿Y la docena de huevos? Bueno, acá el huevo no existe, no hay. No hay huevos. Sí, hay huevos. No hay carne. Ni hablar de la carne. No hay nada. No hay nada de nada. Yo creo que hay dos elementos de contexto fundamentales. Uno, el conflicto interno, que predominó durante toda la gestión de Alfonsín. Los ejemplos son el alzamiento militar de Semana Santa del 87, las huelgas continuas, el acoso desde el sindicalismo a la gestión gubernamental y la intransigencia de algunos sectores privados, de lo cual tal vez el mejor ejemplo es aquel escandaloso evento en la sociedad rural, donde el presidente de la República fue silbado con un despropósito absoluto, lo cual demuestra la intransigencia de algunos sectores de opinión. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Profe. ¿Qué encontraste? Un libro de los billetes de la República y justo acá estaba viendo y encontré el Austral. Oh, un momento en que la moneda se devaluaba constantemente, ¿no? O sea que nadie quería dejar la plata en el banco. No, había una gran incertidumbre respecto al valor del dólar, respecto a la moneda por el problema inflacionario, y en ese contexto se daba una fuerte fuga de capitales, ¿no? Las entidades financieras, los empresarios giraban al exterior divisas y las colocaban en los bancos o en entidades financieras de otros países. O sea que salía del país más plata y lo que perjudicaba el balance de los pagos. Bueno, claro, la situación del sector externo, la situación de las obligaciones del país empeoraba, se generaba más deuda, era una especie de círculo vicioso que era difícil salir, ¿no? ¿Y el gobierno qué hizo? Bueno, el gobierno intentó enfrentar la situación. En marzo de 1985 asume Juan Zurruil en el Ministerio de Economía y anuncia el Plan Austral. ¿Y en qué consistía ese plan? Bueno, el plan era una serie de medidas salariales respecto a las jubilaciones y también respecto a las tarifas de los servicios públicos. Las tarifas de los servicios públicos fueron elevadas, en ese sentido era un plan de ajuste. Y además incluía un cambio de moneda, ¿no? Aparece el Austral. El peso argentino estaba en circulación desde junio de 1983, cuando el gobierno de facto fijó su paridad con 10.000 pesos, ley 18.188. En 1985 el peso argentino fue reemplazado por el austral.
La paridad con el dólar fue establecida en 80 centavos de austral por cada dólar. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. 5.000 pesos igual 5 australes. Entonces, de alguna manera, el Plan Austral regresaba a las políticas proteccionistas. Más o menos, porque en realidad era un plan de ajuste. Incluso en abril del año 85, el gobierno de Alfonsín, en el medio de una concentración en defensa de la democracia, recién un mes anunciado el Plan Austral, lanza lo que se llama la economía de guerra. ¿Y eso ¿no? qué significaba? Y significaba una reducción del gasto público, una política, como te decía, de ajuste, de incremento de las tarifas, de incremento de los combustibles, etc. Y además el inicio de una política diferente respecto a las empresas públicas, ¿no? Un primer intento de incorporar capitales privados y avanzar hacia una privatización. Entonces había en el seno de la sociedad argentina, todavía en ese periodo, tensiones muy profundas, muy fuertes, que no impidieron, sin embargo, que se consolidaran las instituciones, porque creo que una de las enseñanzas de ese periodo fue que la democracia argentina resistió. Resistió el embate de la dificultad económica, eligió un gobierno constitucional. Para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Cuando el gobierno de Alfonsín es la década perdida de América Latina, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina. La situación fue extremadamente negativa bajo la trampa de la deuda. Los términos de intercambio, por ejemplo, el poder adquisitivo de las exportaciones argentinas se deterioró. Y claro, con precios de materias primas tan bajos en ese contexto internacional, la capacidad de pago de estos países está muy limitada. Pero además con la espada de Damocles de la deuda y en la externa. primera fase el aumento de la tasa de interés, con lo cual se descontroló la posición financiera de los países deudores de América Latina y en el caso de Argentina, en mayor medida que en otras partes porque el desequilibrio era todavía mayor, ¿no es cierto? Y el deterioro económico previo del aparato productivo muy profundo. Si la inflación es el aumento generalizado de los precios, la hiperinflación es este mismo fenómeno pero en grado superlativo y descontrolado, mientras la moneda pierde su valor. Entre febrero y agosto de 1989, los precios subieron en Argentina el 1.700%. El tipo de cambio se devaluó casi 4 veces y los salarios reales cayeron el 30%. El dólar, que en 1985 valía 80 centavos de austral, en junio del 89 llegó a los 210 australes. En ese contexto local e internacional tan adverso, uno de los desequilibrios más importantes de la economía argentina va a estar centrado precisamente en la cuestión de los precios, ¿no? Digamos, una situación de escalada inflacionaria muy importante que se va a transformar en una situación hiperinflacionaria, digamos, ya descabellada hacia el fin de la gestión. Sí, está claro. Yo creo que la economía fue entrando en desequilibrios fiscales, monetarios, de pagos internacionales cada vez más grande, y una de las manifestaciones más importantes fue sin duda la inflación, fuertemente ligado a la deuda. Yo recuerdo en mi libro Vivir con lo Nuestro, que lo preparé al final de la dictadura y que uno de cuyos primeros ejemplares le entregué precisamente a Raúl Alfonsín siendo presidente electo. La interpretación que yo hago del proceso inflacionario es que está directamente ligado a la deuda, es decir, el tema del estallido de los precios se dio en Argentina de manera muy radical, muy fuerte, pero se dio en otras partes también. Y era consecuencia de que la carga de la deuda obligaba al Estado a generar excedentes que no podía realizar como superávit primario entre el gasto y el ingreso. Y por lo tanto llevó a programas de emisión monetaria y de expansión del gasto que repercutía
en el tipo de cambio y finalmente en los precios. Solo el pago de los intereses o la presión por el pago de los intereses, ni que hablar del pago de capital. De la amortización, ni hablar de eso. Entonces, en los momentos en que se interrumpía o se frenaba el refinanciamiento de deuda, se incurría en estos desequilibrios fenomenales que culminaban en la inflación. Por eso la tesis que yo desarrollé en ese libro, que acabo de comentar, es que la inflación latinoamericana del periodo es una consecuencia directa de la deuda, como consecuencia de este impacto sobre las finanzas públicas y el tipo de cambio. Y esto en la Argentina se dio de manera muy radical, muy fuerte, en este periodo que estamos comentando. En los años 80, Argentina se prestó al juego de la especulación de una manera funcional al proceso global y se endeudó hasta llegar a la crisis final. El 89 fue un año muy complicado porque se produjo la elección presidencial que ganó el doctor Menem y el periodo de entrega era muy posterior a la elección, en un momento en el cual la cosa estaba extremadamente desequilibrada. Había incluso una corrida cambiaria, que es un fenómeno endémico en la Argentina. Argentina tuvo el siglo pasado, el siglo XX, el récord mundial de inflación. Y eso generó mecanismos de defensa, no solo en los grandes operadores económicos y en los grandes grupos, sino incluso en sectores con algún nivel de ahorro, de protegerse comprando dólares. Exacto. La corrida cambiaria. Huir de la moneda local. Huir de la moneda local, y entonces esto generó en varios periodos de situaciones extremas, difíciles, y eso pasó precisamente en el 89. Entonces, Cuando pensemos que entre febrero de 1989 y agosto hay una inflación del 1500%, lo cual está evidenciando este deterioro de la moneda. Seguro. Y precisamente explica esta subida. Seguro, además la opinión de algunos funcionarios del gobierno electo de que había que buscar un dólar recontra alto y demás, acrecentaban la incertidumbre, y el presidente Alfonsín tomó la decisión, seguramente responsable y seria, de que no estaba en condiciones de terminar su mandato y que lo que correspondía era que asumiera el presidente electo, que era el que tenía la responsabilidad futuro, ¿no? Bueno, pero había una situación también muy conflictiva desde el punto de vista social, porque entre mayo y julio de 1989, antes de que asuma el nuevo presidente, se producen los saqueos. Los saqueos, un clima de tensión inmanejable, donde realmente un gobierno saliente en ese contexto no tenía capacidad de administrar los instrumentos del gobierno. Era un dato de la realidad de nuestra inestabilidad política que da lugar a este inicio anticipado de la gestión del doctor Menem, con lo cual se inicia otro capítulo importante de la historia económica argentina, a la cual volveremos también en nuestras clases, Marcelo. Es otra historia que hay que contar. Otra historia, así es. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron. He resuelto resignar el cargo de presidente de la nación argentina. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira.